regiones de la mucosa bucal. La mucosa bucal pues tiene diferentes regiones que van a formar órganos. Lo primero, los labios. Los labios, aquí vemos dos imágenes, una de frente y otro de la parte interna del labio. En realidad los labios presentan tres componentes que son la piel, la mucosa y la porción roja o zona de transición. La piel, si se fijan, va a formar pues, la parte anterior del labio, y la piel es de tipo delgada, piel delgada, formada por epitelio plano estratificado queratinizado, que es el epitelio de la epidermis. Luego la dermis, que tiene folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas. Por debajo se encuentra la hipodermis, que se relaciona con el músculo orbicular de los labios. En cuanto a la mucosa, es la típica mucosa de revestimiento y por lo tanto presenta epitelio plano estratificado no queratinizado, lámina propia o corion, formada por tejido fibroconectivo o fibrocolágeno, como ustedes quieran, es igual. Y por dentro se encuentra la submucosa, que suele presentar en algunos casos células adiposas y en otros glándulas salivales menores, denominadas glándulas labiales. Ahora bien, en cuanto a la porción roja del labio, es una zona especializada y esta porción roja, si vemos con mayor aumento, está formada por epitelio plano estratificado ortoqueratinizado. Por debajo se encuentra la lámina propia o corion, formada por tejido fibroconectivo. Una peculiaridad es que esta lámina propia o corion emite papilas conectivas bastante altas y contienen gran cantidad de vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos obviamente tienen sangre y la sangre se ve por transparencia a través del epitelio. Bien, entonces estamos viendo que en esta zona lo importante, lo destacado es estas papilas altas, que como tienen sangre, o sea, vasos sanguíneos con sangre, dejan ver por transparencia ese color de la sangre. Y por eso la porción roja del labio tiene un color medio rojizo, un poco más rojo que la mucosa, ¿verdad? Entonces, justamente por eso, por la presencia de esas papilas altas. Ahora bien, incluso en la clínica se puede ver el color de los labios para ver si tiene normalidad o alteración de la persona. Imaginemos que esa persona tenga algún problema cardíaco, por ejemplo. Va a haber menor oxigenación y por lo tanto va a ver más sangre venosa y por lo tanto los labios se van a ver medio morados.
morados, ¿verdad? Medio morados. Entonces, es un signo clínico que nos puede ayudar a ver y que histológicamente también tiene su razón. Lo siento. Bueno. Bien. ¿Ahí está mejor? Bueno. Carrillos. Los carrillos o pared lateral de boca forman las paredes laterales de la cavidad bucal. Histológicamente, los carrillos presentan una típica mucosa de revestimiento, es decir, presentan epitelio plano estratificado no queratinizado. Debajo se encuentra la lámina propia o corion, de naturaleza fibroconectiva, que se caracteriza por tener fibras colágenas gruesas que se proyectan a la profundidad para unirse al músculo bucinador. Bueno, entonces es un paréntesis. Ustedes saben que este músculo bucinador juega un papel importante durante la masticación. Entonces esas fibras, de alguna manera, cuando masticamos, jalan la mucosa para que no nos mordamos los carrillos al masticar, que a veces ocurre, ¿verdad? Nos mordemos. Entonces esas fibras colágenas gruesas, más o menos, un poquito al masticar, jalan el carrillo para que no nos mordamos. Por eso todo tiene su función, ¿verdad? Ahora, debajo de la lámina propia se encuentra la submucosa, que contiene, en algunos casos, células adiposas y o glándulas salivales menores, llamadas glándulas bucales. Ahora bien, en algunos casos, el traumatismo de la masticación va a generar una línea blanca de mayor queratinización, denominada línea alba, que coincide con el plano oclusal. Esta línea alba puede, en ocasiones, si es muy pronunciada, reflejar un intenso traumatismo oclusal que puede generar hasta algunas patologías. Bueno, entonces, normalmente esa línea no existe, pero algunas personas tienen una masticación muy pronunciada o una malposición dentaria y al masticar van traumatizando esa zona. Y como mecanismo de respuesta del organismo se queratiniza, aumenta su queratinización como defensa. Pero en ocasiones, si es muy excesiva, puede ya generar patologías. Bueno, ahora bien, también existen los carrillos en algunos casos, glándulas sebáceas ectópicas, que clínicamente aparecen como nodulaciones ligeramente amarillas y que son denominadas puntos de Fordyce. Esta es una imagen histológica de estos puntos de Fordyce. Vemos que son glándulas sebáceas
ectópicas. Normalmente no deberían existir, pero en algunos casos sí pueden estar presentes. Mucosa alveolar. Bien, la mucosa alveolar es la mucosa que tapiza los procesos alveolares. Y está comprendida esta mucosa entre el fondo del surco vestibular y o lingual, fondo del surco vestibular o lingual, ante el límite mucogingival. Todo esto entonces es la mucosa alveolar. Más encima tenemos la encía. Entonces todo esto es la mucosa alveolar. Histológicamente esta mucosa es típica del revestimiento y por lo tanto presenta epitelio plano estratificado no queratinizado, y de abajo se encuentra la lámina propia o corio fibroconectiva, que en algunos casos puede tener glándulas salivales menores, no siempre, en algunos casos. Paladar. Bien, el paladar anatómicamente presenta dos regiones. El paladar duro o bóveda palatina y el paladar blando o velo del paladar. Histológicamente, el paladar duro o bóveda palatina está constituido por una típica mucosa masticatoria, es decir, que presenta epitelio plano estratificado ortoqueratinizado y una lámina propia o corio de naturaleza fibroconectiva. En algunas regiones de este paladar duro, como ser el zafer medio del paladar y el reborde gingival, la lámina propia se une directamente al periósteo del hueso, constituyendo un mucoperiósteo. Esas zonas, por lo tanto, no tienen submucosa, solo tienen epitelio y lámina propia que se unen al hueso. Ahora bien, como ya dijimos anteriormente, esas zonas carentes, que solo tienen mucosa, pero no submucosa, se conoce como mucosa sésil. ¿Qué es una mucosa sésil? Una mucosa, pero que no descansa sobre una submucosa, descansa sobre el hueso directamente. Y aquí vemos justamente a nivel del reborde gingival y el rafe medio son zonas bastante fibrosas, bastante duras. Por lo tanto, cuando ustedes coloquen anestésico, por ejemplo, no van a utilizar esta zona porque va a ser mucho más doloroso la difusión del anestésico. Vamos a buscar siempre zonas blandas para que se difunda mejor el anestésico. ¿Bueno? Ahora bien, en la parte anterior del
paladar relacionado con la papila incisiva y la parte anterior del rafe medio, se encuentran unas estructuras salientes a manera de folios que se conocen como rugas palatinas. Estas rugas palatinas, histológicamente, presentan epitelio plano estratificado ortoqueratinizado que se asienta sobre una lámina propia de tejido conectivo denso. Es por ello que son bastante duras, bastante firmes. Ahora bien, estas rugas palatinas en odontología forense se asemejan a las huellas digitales de los dedos porque presentan inmutabilidad, invariabilidad y permanecen durante toda la vida. Bueno, entonces ustedes saben que la inmutabilidad, la invariabilidad son propias de las huellas digitales, pero se ha visto también que las papilas, estas rugas palatinas, también tienen esas peculiaridades. Por lo tanto, imaginaos que una persona ha fallecido, está quemada, o bueno, no quemada, sino ha fallecido y a veces no está su identificación, por ahí le han cortado las manos, no hay huellas. Las rugas palatinas pueden ayudar a identificar a la persona, ¿verdad? Reemplazando las huellas digitales. Obviamente que en este caso el odontólogo tiene que tener documentación, por ejemplo, tener fotografías, tener placas radiográficas, entonces incluso modelos del paciente, ¿no? Que toman en yeso. Y obviamente se comparan y se puede determinar o identificar a la persona, en algunos casos. En los países adelantados, por ejemplo, utilizan eso. Cuando nos faltan las huellas digitales, se puede utilizar como alternancia o alternativa a las rugas palatinas. En cuanto al paladar blando, el paladar blando, como no está en contacto intenso con los alimentos durante la masticación, presenta una típica mucosa de revestimiento, ¿verdad? Esta mucosa presenta epitelio de tipo plano estratificado no queratinizado, que descansa sobre la lámina propia fibroconectiva que tiene o puede tener glándulas salivales menores, llamadas glándulas palatinas. Ahora, la lámina propia se inserta o se conecta directamente con el tejido conectivo de los músculos del velo del paladar, ¿verdad? Piso de la boca y cara ventral de la lengua. Aquí vemos una imagen clínica. El piso de la boca y la cara ventral de la lengua son regiones tapizadas por la típica mucosa del revestimiento. Por lo tanto, presentan epitelio, plano estratificado no queratinizado, que descansa sobre una muy delgada capa de lámina propia o corion, pero que presenta esta lámina gran cantidad de vasos sanguíneos, Ahora bien, estas peculiaridades le otorgan a esta zona la preferencia para administrar medicamentos ¿Es sublingual?
que tienen que llegar rápidamente a la sangre. Por ejemplo, cuando una persona tiene una presión demasiado elevada, lo normal es de 80, 60, la presión arterial normal, ¿verdad? Imaginemos que la presión suba, por lo normal 120-80, la psicóloga del doctor. Pero imaginemos que en las personas que tienen una elevada presión arterial puede llegar a 200, 150, imagínense, es una presión totalmente alta. Y si no se actúa de inmediato, esa persona puede tener hasta un derrame cerebral. Se puede romper una venita, un vaso sanguíneo a nivel cerebral y la persona puede tener la disfunción, discapacidad después por ese problema, por esa ruptura de los vasos sanguíneos. Entonces, en este caso, cuando hay una presión excesiva y no se le puede dar medicamentos que se absorban por el estómago y todo, se puede dar directamente por vía sublingual un medicamento que vaya a disminuir la presión arterial produciendo vasodilatación, ¿verdad? Entonces, en estos casos, la vía urgente de elección es la vía sublingual para administrar fármacos que tienen que absorberse inmediatamente, ¿verdad? Eso entonces es una zona de elección para administrar fármacos. Esto, ¿no? La zona o región sublingual. Cara dorsal y laterales de la lengua. La lengua es un órgano muscular que está tapizada o que tiene una estructura llamada surco terminal, que divide la lengua anatómicamente en dos regiones. La raíz o región faríngea y el cuerpo o región palatina. La región palatina se caracteriza por estar tapizada por una mucosa masticatoria, pero especializada. Mucosa masticatoria especializada, porque ahí se asientan las papilas gustativas relacionadas con el órgano o el sentido del gusto. Por eso es mucosa masticatoria, pero especializada. Y por otro lado, la región faríngea tiene la peculiaridad de estructurar a la amígdala lingual. La amígdala lingual. Aquí vemos una imagen anatómica justamente de el cuerpo o de la lengua, ¿verdad? Dijimos que esta mucosa de la cara dorsal y lateral de la lengua es una mucosa masticatoria, pero especializada porque tiene papilas. Ahora bien, esas papilas son las siguientes. Las papilas filiformes son papilas de forma cónica, que se disponen paralelamente al surco terminal. Por aquí está el surco terminal, no se lo ve muy bien, pero más o menos va formando columnas paralelas en relación a ese surco terminal. Dijimos que tiene forma cónica. Aquí, esta es una imagen vista con el microscopio electrónico de barrido. Vemos que tiene forma cónica. Pero se llaman filiformes porque la punta de la papila suele deshilacharse tomando un aspecto de finos filamentos. De ahí el nombre de papilas filiformes. Ahora bien, histológicamente las papilas filiformes vemos que tienen forma cónica
Están tapizadas por epitelio plano, estratificado, ortoqueratinizado, que descansa sobre una lámina propia fibroconectiva y debajo del cual puede haber una mucosa bastante delgada, una submucosa bastante delgada que se relaciona con el músculo, los músculos de la lengua. Ahora bien, estas papilas filiformes están relacionadas con la sensibilidad táctil y la percepción de la temperatura. Papilas fungiformes. Las papilas fungiformes se localizan principalmente en la punta y bordes laterales de la cara dorsal de la lengua. Estas papilas aparecen como pequeños puntos rojizos en esas regiones. Aquí vemos una imagen con el microscopio electrónico de barrido justamente de las papilas fungiformes. Vean la diferencia con las filiformes. Filiformes lo forman de conos y las fungiformes como pequeñas cabezas de hongo. Por eso hay el nombre de fungiformes, forma de hongo. Histológicamente, las papilas fungiformes se caracterizan por tener forma de hongo y que sobresale sobre la superficie. Nuestras superficies son salientes. Estas papilas presentan epitelio plano estratificado, no queratinizado, que puede presentar en su polo apical corpúsculos gustativos. Debajo del epitelio se encuentra la lámina propia fibroconectiva que puede generar saliencias conectivas denominadas papilas secundarias, papilas conectivas secundarias. Papilas caliciformes o circunvaladas. Estas papilas tienen un número entre 7 a 12 y se encuentran por delante del surco terminal. Son visibles macroscópicamente, se las puede ver. Si sacamos la lengua grande, podemos ver. Esta es una imagen histológica con el microscopio electrónico de barrido de una papila caliciforme. Las papilas caliciformes están más o menos a nivel de la superficie, no sobresalen como las fungiformes, están más o menos al nivel de la superficie. Histológicamente, las papilas caliciformes tienen forma de cono truncado e invertido, cono truncado e invertido, volteado, ocupando una depresión en forma de cáliz y que
la papila delimita el denominado surco circunpapilar. Surco circunpapilar. Estas papilas presentan epitelio plano estratificado no queratinizado, que en las paredes laterales presentan corpúsculos gustativos. Estas partes claras son corpúsculos gustativos. Y debajo se encuentra la lámina propia o corion fibroconectiva, que también puede emitir papilas conectivas secundarias. Esas glándulas esas papilas están relacionadas con glándulas salivales menores de secreción serosa, denominadas glándulas de von Ebner. Glándulas de von Ebner. Los conductos de estas glándulas se abren en el foso circunpapilar, limpiándolo continuamente. Es por eso que esas papilas no se infectan, porque justamente en este foso se pueden acumular restos de alimentos y todo aquello, las bacterias. Pero esas glándulas van drenando su secreción y se va dando una autolimpieza, se va limpiando y permanece justamente limpio, no se infecta. Ahora bien, funcionalmente, estas papilas calciformes, y me olvidé el anterior, las papilas también fungiformes, por tener corpúsculos gustativos, están relacionadas con la recepción sensorial de los sabores. No perciben, perciben, con la recepción sensorial de los sabores. Bien, estos sabores, pues, ustedes ya saben, ¿verdad? El dulce, el salado, el amargo, el agrio y el umami, que es el sabor nuevo, umami. Ese es un sabor medio saladito, medio rarito, ¿no? Que están los chisitos, por ejemplo, las papitas, un sabor bien especial, ese sabor umami. Los dos sabores van a ser recibidos por estos receptores sensoriales, que son esos corpúsculos gustativos. Papilas foliadas. Las papilas foliadas son pliegues poco profundos dispuestos perpendicularmente a los bordes laterales y posteriores de la lengua. Histológicamente se asemejan a folios, ya el nombre es de foliadas. Folios, una ordenada al lado de otra. Histológicamente también presentan epitelio de tipo plano estratificado no queratinizado, en cuyas paredes laterales se encuentran corpúsculos gustativos. Corpúsculos gustativos. La lámina propia fibroconectiva emite lengüetas llamadas papilas secundarias. Papilas conectivas secundarias.
debajo de la lámina propia suele haber una submucosa bastante delgada que se une al músculo, a los músculos linguales. Ahora bien, estas papilas están relacionadas con la recepción sensorial de los sabores, igual que las anteriores. Recepción sensorial de los sabores. Corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos son estructuras esféricas u ovales presentes en las papilas jungiformes, caliciformes, oleadas y también en el paladar blando. Mira, estamos viendo una imagen con mayor aumento de un corpúsculo gustativo. Vean que están en el epitelio y son zonas más pálidas. Estos son los corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos están formados por diferentes tipos de células de naturaleza quimioreceptora. ¿Qué significa eso? Que captan sustancias químicas, ¿verdad? Reciben, por los sabores son sustancias químicas, ¿verdad? Las células que conforman estos corpúsculos son las siguientes, pero antes, estas células tienen forma alargada o fusiforme y delimitan hacia la superficie el llamado poro gustativo. Poro gustativo. El extremo basal presenta una cápsula bastante delgada, pero las células de esos corpúsculos son las siguientes. Las células tipo 1 o células oscuras, que son células quimioreceptoras juveniles, relacionadas con fibras nerviosas aferentes o sensitivas. Luego, las células tipo 2 o claras, que son células quimioreceptoras pálidas y que ya son maduras. Luego las células tipo 3 o intermedias, que son células en degeneración y muerte. Y finalmente las células tipo 4, que están en la base del corpúsculo y que van a regenerar a las demás células en un periodo de 10 a 14 días. Ahora bien, todas estas células se ha demostrado recientemente que todas estas células son de una misma estirpe celular. O sea, no son diferentes tipos, sino que son una misma, pero que está en diferente etapa de maduración, en diferente edad, podríamos decir. Dijimos que hay células de edad juveniles, las tipo 1, las maduras tipo 2 y las en degeneración y muerte, que son las tipo 3. Entonces es un mismo tipo celular, pero que está en diferentes etapas de su maduración. Ahora bien, estas células hacen sinapsis con fibras nerviosas, dijimos, sensitivas. Y esas fibras nerviosas llegan hacia el sistema nervioso central.
Por ello, estas células o los corpúsculos gustativos solamente son receptores sensoriales, o sea, reciben el estímulo. Pero la sensación del sabor se la siente en neuronas especializadas del cerebro. Recuerdo que antes de mis tiempos inclusive se decía que cada papila recibía un tipo de sabor, pero eso se ha descartado. Todas las células perciben todos los sabores, pero solamente reciben el estímulo. Y ese estímulo lo llevan hacia el sistema nervioso central, y el sistema nervioso central es el que capta el tipo de sabor, si es salado, dulce, si es ácido, amargo, umami, ¿verdad? Amígdala lingual. Como dijimos, la amígdala lingual se encuentra en la raíz de la lengua. Histológicamente, la amígdala lingual, anatómicamente presentan nodulaciones ordenadas, separadas por surcos, pero histológicamente presentan una forma nodular con una cápsula basal, y el epitelio que presenta estas amígdalas es de tipo plano, estratificado, no creativizado, que se introduce en la lámina propia y forma una sola cripta. La lámina propia fibroconectiva tiene gran cantidad de nódulos linfoides y tejido linfático difuso. Y entonces nos damos cuenta, ¿es hora? Yo espero unos 2 minutitos más, por favor, no voy a tardar mucho, estoy probando. Entonces, como dijimos, histológicamente presenta gran cantidad de nódulos y tejido linfático difuso, pero eso forma un sistema defensivo en la bucofaringe. Ahora bien, la amígdala lingual, junto con otras amígdalas que están en torno a la cavidad bucal, van a formar el llamado círculo linfático de Waldeyer, que está en relación con la defensa de la bucofaringe, la defensa inmunitaria y inmunológica. Estas amígdalas son las siguientes: la amígdala faríngea y la amígdala tubárica. La faríngea se encuentra en el techo de la faringe, la tubárica en el orificio faríngeo de la trompa faringotimpánica, y la amígdala palatina, que es la otra amígdala, se encuentra entre el pilar anterior y posterior del velo del paladar. Estas amígdalas, en realidad, como dijimos, forman un sistema defensivo inmunitario de la cavidad bucal y faríngea. Bien, y con eso iba a acabar de ingeniería de tejidos. En realidad, ¿a qué me refiero cuando hablo de ingeniería de tejidos? Que mediante técnicas artificiales en laboratorio se puede reemplazar o generar mucosa bucal. Es una cosa interesante. Pero bueno, como es tan interesante, creo que prefiero darlo a la próxima. O ya están sobre la hora o tienen tiempo un minutito. Bueno, es que siempre me atraso más peleando con el parlante y con todo aquello, pierdo bastante tiempo. Bueno, hasta ahí nomás entonces.